¿Qué creen? Haremos un recorrido por los experimentos médicos más raros de la historia. Nos internaremos en los expedientes secretos de las células de inteligencia para conocer el horror de sus prácticas. Hablaremos de los medicamentos que no funcionaron, las investigaciones científicas más controversiales y los avances médicos que están causando polémica en el mundo. Todo esto será This Te Cree. Comenzamos. En su afán por entender mejor la complejidad de la mente humana, muchos especialistas han llegado demasiado lejos en sus experimentos, provocando graves secuelas en sus pacientes. Cicatrices que nunca se cerraron y que son difíciles de creer. Una de las pruebas más controversiales fue la que quiso demostrar que sí existe la crueldad humana. En los 60, Stanley Milgram realizó un estudio psicológico donde quedó claro que la mayoría de nosotros somos capaces de provocar un gran daño a los demás si se nos obliga a ello. La idea surgió en el juicio del nazi Adolf Eichmann, condenado a la pena capital por crímenes contra la humanidad. Tras ser uno de los encargados del secuestro, traslado y exterminio sionista. Y es que durante su proceso judicial, Eichmann se sorprendió por el odio que le expresaron los familiares de las víctimas y dijo que solo siguió las órdenes de sus superiores. Él creía que la obediencia era su mayor virtud. Tiempo después, uno de los experimentos de Milgram en la Universidad de Yale conmocionó al mundo. Les platico. El experimento consistía en que varios voluntarios debían dar descargas eléctricas de un máximo de 450 voltios a un individuo hasta que muriera. La intención del científico era entender con qué facilidad se puede convencer a otros para que cometan atrocidades al obedecer una orden. Sin embargo, quienes participaron en este horrendo plan creían que se trataba de un estudio para probar los efectos del castigo en el aprendizaje y que, según las víctimas, estaban de acuerdo en participar en la investigación. Difícil de creer, pero la mayoría de los que aplicaron las descargas rebasaron los 300 voltios, aunque los que las sintieron suplicaban gritando por sus vidas. Tusko fue un elefante que vivía tranquilamente en el zoológico de Lincoln Park en Oklahoma, hasta que el director del parque, Warren Thomas, le inyectó LSD. Luego de unos minutos, el animal se mostró furioso y excitado. Una hora más tarde murió. Thomas explicó que no buscaba la muerte del paquidermo, sino que quería saber si al suministrarle la droga alucinógena podía inducirlo a un estado de locura. Otro aberrante experimento psicológico es el que se le practicó a David Reimer. A sus 8 meses de edad fue sometido a una circuncisión, pero la operación salió mal y su miembro quedó sin funcionar. Ante esto, el psicólogo John Money sugirió a los padres del chico cambiar de sexo. A pesar de lo radical que sonaba la alternativa, los familiares de David estuvieron de acuerdo, sin saber que las verdaderas y oscuras intenciones del médico era efectuar este procedimiento para probar que la identidad sexual puede ser aprendida, por lo que usó al muchacho como conejillo de indias. Fue entonces cuando el pequeño se convirtió en Brenda, al modificarle sus genitales y darle suplementos hormonales. Al crecer, enfrentó sentimientos confusos sobre su persona, también sobre sus sentimientos y sus necesidades. Y es que Brenda, o David Reimer, se enteró del experimento hasta que cumplió los 14 años de edad. ¿Qué pasó? Volvió a cambiar de sexo y parte de sus órganos reproductivos le fueron reconstruidos. Y aunque Money aseguró que su teoría fue exitosa, David se quitó la vida a los 38 años de edad. El experimento de la prisión de Stanford es otro controversial estudio. En los 70 se buscó examinar más a fondo la conducta de las personas en la cárcel. Los participantes fueron universitarios, quienes fueron divididos en 2 grupos. Uno para figurar como reos y el otro como guardias. Los internos fueron tratados con humillación, mientras que los custodios podían actuar como ellos quisieran. Como era de esperarse, las cosas se salieron de control y al desatarse un motín, los
Los guardias llegaron a negar a los chicos la satisfacción de sus necesidades más básicas, ocasionando que los presos mostraran fuertes trastornos emocionales. Una década antes, 10 soldados que ejecutaban un entrenamiento de vuelo fueron alertados de que uno de los pilotos tenía problemas con su avión y entonces tendría que acuatizar en el océano. Luego los militares tuvieron que llenar un formulario para deslindarse de la responsabilidad por la muerte de alguno de sus compañeros. Pero todo se trató de un experimento para saber si los pilotos cometían más errores al decidir rápidamente en medio de una situación de estrés, cuando en realidad nadie estaba en peligro. Difícil de creer. Un error médico le costó la vida a David Bramer. Pero este no ha sido el único caso. Hoy día, algunos gobiernos siguen solapando y financiando macabros estudios para conocer los límites del cuerpo y psique humanos. Experimentos TDC. Los servicios de inteligencia o milicias en el mundo no solo se han dedicado a preservar la seguridad de su país. También hay algunos que han efectuado experimentos secretos que han resultado ser difíciles de creer. Uno de los más polémicos fue el proyecto MK Ultra. En los 50, este programa de Estados Unidos de investigación secreta a cargo de la CIA se centró en la búsqueda de métodos para controlar la mente humana, para lo cual fueron empleadas señales eléctricas y sustancias para obligar a una persona a decir la verdad y así poder extraer la información. En general, las sustancias tuvieron drásticas consecuencias. Promovieron el pensamiento ilógico e impulsividad. Aumentaron la percepción y el estado hipnótico. Lograron un estado ficticio de enfermedad, confusión mental y amnesia parcial. Detonaron la euforia, dependencia hacia los demás, obediencia ciega, así como déficits auditivos o visuales. Según algunos testigos, los empleados de la CIA elegían a militares, médicos, agentes del gobierno, indigentes, prostitutas o pacientes con enfermedades mentales sin su consentimiento para estas pruebas. Además de aberrante, el proyecto fue bastante costoso. Y es que la agencia gastó millones de dólares en los estudios, los cuales absorbían el 6% de sus fondos. Décadas después de que se conoció la naturaleza monstruosa de estos experimentos, así como la muerte de algunos participantes, incluyendo un misterioso suicidio, altos mandos de la CIA ordenaron destruir los archivos respectivos. Hubo algunos científicos extranjeros que participaron en este proyecto. Uno de ellos fue el psiquiatra escocés Donald Cameron, creador del concepto de manejo psíquico. Él buscaba tratar la esquizofrenia borrando la memoria existente para reprogramar la psique. Pero para el programa MK Ultra, Cameron experimentó con drogas paralizantes y terapia electroconvulsiva. Ponía a las personas en estado de coma inducido por semanas, mientras se reproducía cerca de ellos sonidos o frases repetitivas. Al final, los sujetos presentaron incontinencia y amnesia selectiva. Aún así, Cameron fue el primer presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Otro espeluznante experimento corrió a cargo de la milicia rusa. Sus participantes eran presos políticos de la Segunda Guerra Mundial, quienes aceptaron ser conejillos de indias a cambio de su liberación. Las aberrantes pruebas consistieron básicamente en crear, escuchen bien, crear 5 zombies. Los investigadores soviéticos mantuvieron a un quinteto de personas prácticamente despiertas durante 15 días. Para lograr su cometido, usaron un estimulante basado en un gas experimental. Las víctimas fueron confinadas a una cámara sellada. En todo momento fue monitoreado su consumo de oxígeno para evitar que el químico gaseoso que les era suministrado no les provocara la muerte, ya que era letal en altas concentraciones. Cada fase del experimento fue grabado con cámaras de circuito cerrado. Durante su encierro, se vio cómo gradualmente hablaban menos de sus experiencias traumáticas por la guerra y, en cambio, mostraron reacciones paranoicas. Algunos gritaron tanto que sus cuerdas vocales se rompieron. Casi al final, parecían muertos en vida, zombies, pues nada los hacía reaccionar, ni siquiera cuando se abrió la cámara de gas, de la cual los 5 zombies se negaban a salir.
Increíblemente, cuando la cámara se abrió y entraron los soldados para sacar a los sujetos, solo hallaron cuerpos inertes. 4 de ellos apenas mostraban un pequeño aliento de vida. Su piel y músculos estaban desgarrados y tenían ciertos órganos expuestos. Todo apuntaba a que las lesiones habían sido autoinfligidas y que se habían comido unos a otros. Parecían entonces auténticos zombies. Al paso de los días, las cosas se complicaron y todos ellos acabaron muertos, algunos por armas de fuego accionadas por los propios militares, que no sabían qué hacer con los muertos vivientes. Pero, así como los gobiernos de estos países fallaron en sus experimentos, supuestamente en beneficio de la sociedad, existen casos dentro de la industria farmacéutica que han provocado verdaderas tragedias. Tragedias que pudieron evitarse y son difíciles de creer. El caso que encabeza nuestra lista es la talidomida, un fármaco prescrito para curar el insomnio y algunos malestares como las jaquecas y las náuseas. Este medicamento fue recetado a pacientes embarazadas, provocando más de 10,000 bebés con malformaciones en brazos y piernas en todo el mundo. Hay que decir que la talidomida cumplía con todos los estándares médicos, por lo menos los de la época, ya que en ese entonces no se exigían pruebas en humanos antes de comercializar un medicamento. Hoy día, la talidomida se sigue utilizando, pero para tratar ciertos tipos de cáncer y lepra, que en países muy pobres sigue siendo una preocupación nacional. Vin Mariani era una bebida que combinaba el vino y la cocaína. Esto para restaurar la salud y la vitalidad a finales del siglo XIX. Obviamente, ninguno de sus beneficios era cierto. Pero la pregunta es, ¿a qué doctor le importaba? Si los pacientes que lo consumían decían sentirse bien y además producía excelentes ganancias. A finales del siglo XX, la publicidad decía que el tabaco servía para curar la tos, una afirmación completamente descabellada. Pero si nos vamos más atrás en la historia, encontraremos que sustancias como el mercurio y el plomo eran usadas desde la antigüedad para tratar ciertos males, como sífilis y cataratas de los ojos, causando, por supuesto, muerte por envenenamiento. La ignorancia y la avaricia han causado más muertes en el terreno de la medicina que muchas enfermedades consideradas plagas. Sin embargo, estos errores han servido también para mejorar los estándares de control sobre los medicamentos. Difícil de creer. Existen cientos de variedades de quesos. Sin embargo, todos tienen la característica de necesitar bacterias para transformar la leche. Pero, ¿cuál sería su reacción si se enteraran que el queso que están probando se elaboró con bacterias cultivadas en una axila humana? Hablemos ahora de las investigaciones médicas más difíciles de creer. El ejemplo que acaban de escuchar sobre el queso fue expuesto en una galería de Dublín, en Irlanda. En esta exposición, tanto artistas como científicos se propusieron cuestionar qué ocurriría si los humanos nos pusiéramos a diseñar organismos vivos. Como por ejemplo, ¿se imaginan crear animales genéticamente modificados con el ADN de alguna celebridad? Imaginen por un momento que su mascota compartiera información genética con su artista favorito. Bueno, pues en dicha exposición se presentaron 2 ratones que habían sido impregnados con el ADN de Elvis Presley. Según el responsable, el objetivo de este proyecto es cuestionarnos sobre la verdadera necesidad de la modificación genética, ya que el simple hecho de que podamos hacerlo no significa que debamos ir por ese camino. Pero, sin lugar a dudas, la propuesta que conmocionó al mundo fue la del artista Al Hasegawa, quien propone que las mujeres den a luz a las especies en peligro de extinción. Por su parte, Aubrey de Grey es un gerontólogo británico que básicamente está estudiando cómo la energía nuclear nos puede ayudar a vivir más tiempo e inclusive poder alcanzar la inmortalidad. Pero de Grey no es el único que está levantando ámpula.
existen otros estudios que han desatado escándalo y preocupación en el mundo. Otra investigación que se está llevando a cabo es la que creó uno de los virus más peligrosos. Hablamos del H5N1. Este virus de la gripe fue alterado en laboratorios y según sus creadores es el virus más letal de esta enfermedad que jamás haya existido. Por eso es que los investigadores decidieron en el 2010 suspender sus investigaciones, por temor a que una filtración accidental o provocada por terroristas pudiera desencadenar la pandemia más terrible que la humanidad hubiera enfrentado. No obstante, un científico de Estados Unidos ha anunciado ya en días pasados la creación exitosa de una mutación del virus H1N1 que el cuerpo humano no puede combatir, lo cual es aterrador porque podría desatar la tan apocalíptica y sonada epidemia del fin del mundo. La búsqueda del conocimiento siempre ha sido controversial. Al mismo Leonardo da Vinci se le prohibió realizar estudios en cadáveres, siendo que sus hallazgos fueron determinantes en el desarrollo de las ciencias médicas. Por fortuna, siempre habrá una mente brillante, un individuo con la capacidad y también con las herramientas necesarias para navegar contracorriente, siempre a favor del conocimiento y la preservación de la vida. Difícil de creer. En el 2012 se encontró una técnica poco convencional y sorprendente para vencer la leucemia linfoide. Resulta que con la ayuda del virus del VIH, los linfocitos, que son las células encargadas de crear anticuerpos, se refuerzan. Dicho de otra forma, la célula tiene un cambio molecular que le otorga la capacidad de atacar a las células cancerígenas, al grado de destruirlas progresivamente sin ningún efecto secundario. La pionera en vencer el cáncer bajo este método es la pequeña Emily Whitehead, de 7 años de edad. Hasta la fecha, lleva 2 años sin la enfermedad y lleva una vida completamente normal. El caso tuvo tal impacto que otras 12 personas aceptaron tratarse con el virus del VIH, de las cuales 9 están en perfecto estado. Conocer que el virus del SIDA es útil para tratar el cáncer resulta paradójico, ya que el VIH por sí solo es uno de los grandes retos a vencer. Existen 38.8 millones de personas contagiadas en el mundo. En los últimos años, la única cura oficialmente reconocida es la que recibió un hombre de Estados Unidos de nombre Timothy Brown, mejor conocido como el paciente de Berlín. En el 2006, Timothy fue diagnosticado de SIDA y leucemia. Para atacar este doble problema, el doctor Gero Hutter decidió hacerle un trasplante de médula ósea, pero de un donante resistente al VIH. Gracias a este tratamiento, Timothy Brown lleva 7 años sin cáncer y sin la presencia del virus del VIH. La suerte de un recién nacido en Mississippi parece ser la misma. El bebé, contagiado por su madre, seropositiva, recibió un tratamiento de antirretrovirales aplicados 30 horas después de su nacimiento. Según los médicos tratantes, estos virus ayudan a adormecer el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El último reporte sobre el pequeño de 7 meses indica que está sano, pero que habrá que esperar 1 año más para considerar que el tratamiento es exitoso. Si esto ocurre, se lanzará una nueva alternativa para pequeños con el mismo padecimiento. Las personas que tienen células inmunes al VIH son muy raras. Se estima que en todo el planeta existe un 2% de personas que pueden aportar la cura a este mal y a muchos otros padecimientos crónicos. Un hecho esperanzador y que demuestra que los errores, las casualidades y las causalidades en el mundo de la investigación médica responden a las necesidades de su época y a la búsqueda inminente del conocimiento. David Reimer y un puñado de presos políticos de la Segunda Guerra Mundial perdieron la vida en experimentos atroces. Pero en este mismo libro también se escribe la historia sorprendente de Emily Whitehead o el renacimiento de Timothy Brown. El mensaje es claro: muerte y vida siempre estarán en estrecha relación. La clave está en nunca perder de vista el punto de equilibrio llamado ética.
Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.